Advertencia. Soy guardabosques, algo entró a los límites de la ciudad, y está cazando a las personas. Una creepypasta de Payback 2. Soy guardabosques en una de las pocas reservas naturales que quedan en este mundo. D-Town, el lugar más árido y helado. Aquí no hay vida más allá de los árboles retorcidos y la nieve eterna. Los animales no existen. O bueno, en algún momento de la historia simplemente dejaron de existir. Esa es la primera regla de este mundo. Y hasta hace poco, la creía. Todo cambió cuando vi aquello en la frontera. He estado en este cargo durante más de 2 años, cuidando cada una de las cosas y acontecimientos que suceden en este extenso campo de árboles cubiertos por la blancura de temporada. Habitualmente, durante las tardes es común ver a las personas andar por estos senderos. Cuando la noche cae, el frío aumenta, y la visión más allá del muro se desvanece. Detrás de esa gran muralla que rodea toda la ciudad solo existe el océano, y nada más. Las historias y explicaciones sobre la construcción de dicho muro no son certeros, y a menudo son contradictorias. Mencionando que se construyó para establecer límites con el océano y evitar inundaciones, otros sugieren que era para aislar a la población por una razón desconocida. Lo que yo sé es completamente confidencial, y me podrían condenar a muerte por revelar esto abiertamente. Pero creo que es más seguro mencionarlo, ahora que todos saben la verdad. Mi trabajo era simple. Vigilar. Muchos se preguntarán, ¿vigilar qué? La misma duda rondaba por mi mente. Durante todas las apuestas de sol, realizaba mi rondín para ver que todo estuviera en orden. Obviamente, no iba solo, siempre acompañado por Max. Max fue mi mejor amigo desde que tengo conocimiento. Y siempre estuvo conmigo en todos los momentos importantes de mi vida. Y ahora éramos compañeros de trabajo, hermanos inseparables. En D-Town, los atardeceres eran bastante fríos y despiadados con las ráfagas de viento. El heroico cuerpo de guardabosques había completado un día más de labor y la mayoría ya habían regresado a la base. Esa ocasión Max había enfermado gravemente y no llegó. Esa noche, durante mi patrullaje habitual, noté una silueta imposiblemente alta y delgada, se movía erguida y se deslizaba entre los árboles sin hacer ruido. Al principio pensé que era un engaño de la ventisca, mi visibilidad era poca por la tormenta de nieve, no pude distinguir lo que era, traté de apuntar la luz de la linterna hacia donde creía que estaba, pero entonces saltó, y desapareció. Lo único que pude apreciar fue una sombra oscura distorsionada, que sobrevoló sobre mí. Saltó más allá de la frontera. Quedé incrédulo después de presenciar tal acontecimiento, pensé que solo era por la paranoia que me estaba causando el frío. ¿Cómo fue posible que una criatura de esas dimensiones saltara un muro de más de 7 metros de altura como si de una maldita pluma se tratase? Al otro lado solo hay una cosa, el frío e inmenso mar. Traté de olvidarme de lo que había visto, y nunca oí mi corazón palpitar tan rápido como nunca. Esto lo noté tras llegar a la base de guardabosques, completamente paralizado por el frío y el miedo. Quizás la adrenalina que experimenté en el momento apagó por completo el resto de mis sentidos. Muchos en la base temían que quizás había quedado desorientado, o incluso que había tropezado y quedado inconsciente en medio del frío. Jamás les conté mi experiencia en el bosque, me imaginé que no me creerían, tratarían de relacionarlo con el clima o mi confusión. Afortunadamente mi estado de salud no pasó a mayores consecuencias, y continué como habitualmente lo hacía. A la mañana siguiente, Max volvió al trabajo. En ese momento encontré a alguien a quien podía contarle mi experiencia de la noche anterior. Increíblemente Max me creyó al instante, lo cual es muy extraño viniendo de su parte, pues él era muy escéptico. Traté de preguntarle del por qué su reacción, lo que me contó me dejó completamente impresionado.
Una noche anterior a su enfermedad, presenció algo inusual. Durante un momento que se separó de nuestro grupo de patrullaje, vio a una figura oscura posada tranquilamente a lo lejos, sobre el muro. Desconozco de la razón por la cual no habíamos notado la presencia de aquel ser. Su postura lo hacía recordar a las estatuas de gárgolas que se encuentran en el centro de la ciudad. Al igual que yo, no menciono absolutamente nada de lo que había visto. Con este relato proporcionado por mi amigo Max, recapitulé mis inicios en la labor. Junto a esto, a mi mente llegó un recuerdo sobre un contrato de confidencialidad que ambos tuvimos que firmar. En mi evocación, supe que nunca leí realmente el acta, solo nos proporcionaron información de que este documento era extensivo hasta el gobierno federal. Cabe aclarar que como estamos aislados del resto del mundo, enviaban la información por vía aérea, con esto me refiero a que transportaban todo por helicóptero. Volviendo al presente, le comenté esto a mi amigo, quien solo asintió la cabeza afirmando que él tampoco prestó importancia al documento presente. Durante una ocasión, nos encontrábamos Max y yo investigando unas marcas muy extrañas en los muros de la ciudad. Estas mantenían patrones semejantes a lo que dejaría un impacto de vehículo. Pero, ¿cómo llegó eso ahí? Las autoridades trataron de investigar el hecho, pero no se concluyó con absolutamente nada. Esto se repitió varias veces, en el mismo punto. En una de esas tantas ocasiones, decidí tomar el turno de vigía. Esa noche, toda mi perspectiva hacia lo sobrenatural cambiaría por completo. Esta vez la oscuridad del cielo nocturno se encontraba en una calma total e inquietante. Me quedé solo en una pequeña caseta que no usábamos desde hace mucho tiempo. Tenía las ventanas completamente llenas de polvo y suciedad. Debido al paso del tiempo, las paredes estaban reforzadas de metal. El equipo de seguridad, cámaras y sensores de movimiento milagrosamente aún seguía funcionando correctamente, quizás al debido mantenimiento que aún se le daba a pesar de que no se usaba desde hace mucho tiempo. Prácticamente era un búnker. Desconocía hasta ese momento su verdadero uso. ¿Por qué se encuentra esta instalación en medio del vasto bosque?, sugirió mi mente. Me establecí durante la tarde, y no fue muy dificultoso limpiar el lugar debido a lo pequeño que era el espacio. En un momento inesperado, una caja de madera cayó de la cama que estaba escombrando. Al revisar la caja, noté que traía una hoja extensa, la cual había sido introducida en forma de rollo. Quedé impresionado al notar que el papel no estuviera doblado o arrugado por el paso del tiempo. Aquella hoja tenía ciertas inscripciones que formaban una lista de reglas. Me senté y me dispuse a leer su contenido. Sinceramente no vale la pena mencionar las primeras líneas, pues solo eran una introducción al puesto al que me habían asignado. Regla 1. Al iniciar tu turno, te recomendamos que enciendas las luces tanto interior como exterior del inmueble para tener una imagen más clara de lo que sucede a tu alrededor. 2. Ubica bien las puertas de salida, así como las cajas de contacto y fusibles si es necesario salir y volver a accionar una pastilla. 3. Al iniciar tu turno a las 9 de la noche, tendrás tiempo de hacer tu patrullaje hasta las 12 de la noche. Es importante que revises las luces y puertas entre estas horas ya que después no podrás hacer esto. 4. Si ves una luz apagada en este intervalo de tiempo, es preferible que te retires a la caseta y no vuelvas a salir, tu turno ya ha empezado. 5. Una vez comenzado tu turno a partir de las 12 de la noche, cerciorarte de tener la puerta cerrada y las ventanas tapadas con cortinas. No salgas de tu puesto hasta que lleguen las 3 de la mañana. 6. Si en este lapso, si escuchas que alguien pronuncia tu nombre en medio del bosque, no te atrevas a salir o asomarte por mucho tiempo al exterior de la caseta. Que te quede claro, es obra de esa cosa y hará todo lo posible para sacarte de tu zona de confort. Por ningún motivo le respondas. 7. Es probable que escuches golpeteos en las ventanas de la instalación. No te asustes por esto, mantén la calma. 8. Si notas a una figura distorsionada asomándose por alguna ventana a través de las cortinas, no te alteres ni te asustes, apaga las luces del puesto, acuéstate sobre la cama y finge que no lo has visto. 9. Si las cosas se ponen tensas es preferible que tengas un arma de fuego a la mano, y si no es así, para eso hemos colocado, debajo de la cama una escopeta con munición suficiente para asustar a esa cosa en caso de que derribe la puerta.
10. Espera a que esa cosa se vaya y huye lo más rápido posible hacia la estación de guardabosques más cercana posible. Cuéntales a los que se encuentren en ese momento sobre tu experiencia y ellos sabrán qué hacer. 11. Algo que te tengo que aclarar es que esa cosa no entrará por la ventana a la fuerza, pues están hechas de cristal extremadamente resistente. 12. Si nada de esto sucede, felicidades, has cumplido con tu labor, y agradece por un día más de existencia. Ja, bonito cuento, pero yo no me creo eso, pensó mi mente al instante, pero cambié de parecer al recordar aquella noche en la que sucedió mi primer encuentro con esa criatura, si así se le pudiera llamar. Cuando cayó el anochecer comencé mi rondín matutino, mientras caminaba, extrañamente uno de los árboles se desplomó de la nada, afortunadamente ninguna de las ramas del árbol me golpeó, pero sí que me llevé un buen susto. No me molesto en lo absoluto, aunque en el aire se sentía una tensión inexplicable, sumemos a que en el ambiente había una niebla espesa, para mi fortuna no hacía mucho frío, así que continué con mi labor. Después de bastante tiempo, revisé mi reloj y noté que marcaban ya las 12:59 p.m. así que me retiré a mi caseta de vigilancia al no notar nada extraño a mi alrededor. Antes de entrar, eché un último vistazo sobre el muro, lo que vi me dejó completamente paralizado. Otra vez esa criatura, casi invisible en la niebla, erguida, oscura y siniestra, tenía un brillo antinatural en sus cuencas vacías que sustituían los ojos, observándome fijamente. Tras esto entré rápidamente a la caseta y la cerré con llave, apagué la luz de la caseta y me apresuré a cerrar todas las cortinas. Afuera un sonido hueco y estremecedor, como si un misil hubiera impactado contra el suelo del bosque, hizo vibrar las ventanas y objetos que estaban al interior de mi puesto. Esa cosa sabía perfectamente dónde me había escondido, tomé la escopeta que mencionaba la lista de reglas al igual que esta última, cargué el arma con la munición, me arrinconé entre la cama y una esquina de la caseta. Afuera una voz siniestra y antinatural decía lo siguiente. Te he visto. No puedes huir. Tu destino está sellado. Todo aquel que me haya visto perecerá. Nadie escapa de mí. ¿Acaso no sabes quién soy? ¿Me estás escuchando? Concluyó con esa risa tan penetrante y escalofriante, esa voz debió de haberse escuchado por todo el bosque, incluso quizás por toda la ciudad. O, al menos fue lo que creía. Mientras que esa maldita cosa decía estas palabras, escuchaba como cada vez se acercaba más, y más, a mi posición. Empuñé la escopeta con mis manos temblorosas y apunté hacia la dirección donde se encontraba la puerta. De repente, un fuerte estruendo sacudió todo el inmueble. Era él. Y con cada golpe que daba a la puerta de acero blindado, el metal empezaba a mostrar abolladuras, no me percaté que estaba bañado en sudor excesivo. No se detuvo ahí, perdí completamente la noción del tiempo, por tanto, estrés, miedo, y adrenalina casi tomé la decisión de usar la escopeta contra mí. Y en el último segundo, los golpes provenientes del exterior se detuvieron. Esto me dio un alivio antinatural, quizás un breve descanso tras lo ocurrido, sin embargo, él aún no se había ido, lo vi parado frente a la única ventana que olvidé tapar con las cortinas, y me mostró por primera vez su rostro, ahora, sustituyó sus cuencas vacías por una luz parpadeante, tenía una mirada inquietante y una sonrisa que llegaba de una oreja a otra. O bueno, lo que sea que fueran esas cosas. Su sonrisa maquiavélica, no la podré olvidar, en ningún momento abrió la boca, cuando unas palabras resonaron en el ambiente. Tras presenciar este escenario de vida o muerte, no pude procesar lo ocurrido, quizás me terminé desmayando.
Cuando abrí los ojos, vi la luz del día y sentí su calidez atravesando la ventana donde estuvo la criatura. Me levanté del suelo, aún sosteniendo la escopeta en mis manos, con todo el miedo del mundo, abrí la puerta de la caseta, y sorprendentemente no había nadie afuera. Esto me inquietó bastante, por lo menos hubieran enviado a alguien a cambiar mi turno. Lo que no sabía era que todos ellos dejaron de existir. Me dirigí a la ciudad y al primer bloque que me quedaba cerca. Lo que encontré me perturbó bastante. Había vehículos abandonados en las calles, estaban bañados en sangre. Las puertas de varias viviendas estaban abiertas, y dentro solo había cuerpos destripados de formas imposibles. Todas sus entrañas y órganos esparcidos en la acera. Cuerpos mutilados y partidos por la mitad. O simplemente los huesos sobresalientes de los músculos de los cuerpos. Cabezas tiradas en todas direcciones. Los vehículos humeantes y abollados, o simplemente estaban envueltos en una gran colina de fuego. Ni un sobreviviente, todo sucedió como si un tornado sobrenatural azotó la ciudad. Los vehículos de la policía estaban completamente destrozados, algunos cadáveres de oficiales eran irreconocibles, lo único que los distinguían era lo que quedaba de sus uniformes. Había signos de lucha. En todas partes, muerte, como si la realidad misma se hubiera desmoronado en esa ciudad. Lo más perturbador era lo que dejaron atrás, huellas alargadas y retorcidas que no correspondían a ningún ser conocido. Pero eso no era lo peor. Lo peor, eran las palabras garabateadas en las paredes con una sustancia oscura. Ahora lo entendía todo, ese búnker me había salvado la vida. Tristemente, no todos corrieron con la misma suerte. La única base militar está vacía, pero por lo menos las radios de comunicación se encuentran funcionales. Alguien envió un código de alerta. Tenemos un informe de actividad de nivel 5 en su zona. Resistan hasta la llegada de las unidades correspondientes de apoyo. Repito, resistan hasta la llegada de unidades correspondientes de apoyo. Respondí. Maldita sea. Todos están muertos, por favor ayúdenme, creo que soy el único sobreviviente, esa cosa acabó con todos los habitantes de la ciudad. La voz del otro lado dijo. Muy bien, ya hemos procesado la información. Necesitamos que busque a más posibles sobrevivientes. Nos hemos comunicado con el equipo enviado, el refuerzo está a punto de llegar. Resista. Esto me enfureció y con una voz temblorosa grité. ¿Qué demonios les pasa? Me encuentro en peligro y quiero saber qué es esa cosa que me está esperando allá afuera. ¿Qué mierda es eso? Lo lamento, pero no puedo dar más detalles. Quizás no todo estaba perdido, pero lo que yo había visto me había traumatizado de por vida. Aquella cosa que estuvo frente a mí durante la noche, exterminó a todos los habitantes de la ciudad. Tristemente mi pesadilla aún no terminaba. Esa cosa aún seguía al acecho, y tenía que sobrevivir hasta que el apoyo llegara. Caí de rodillas sollozando, recordando que quizás, Max fue una de las tantas víctimas de aquella noche. A pesar de esto, me levanté y tomé la escopeta. Quizás después de todo aún había esperanza en medio de este infierno. Con la mayoría de mi energía gastada, solo caminé en medio del caos que había quedado. Afortunadamente había vehículos funcionales, y tomé uno para dirigirme a la base de guardabosques. Tristemente las cosas no cambiaron y me encontré con la misma escena, todos mis compañeros estaban destrozados. Entre ellos estaba mi amigo Max. La mente su perdida, como quien lamenta una tortura insoportable. Ya era demasiado tarde, ya ni podía hacer nada más que llorar. Sobre el escritorio encontré el mismo documento de confidencialidad. Pero además estaba junto a una guía, que tenía las siglas, DID, Documentación en Disolution of Unnatural Information from the Town. Aquí almacenaron por mucho tiempo los datos desde la inauguración de la ciudad hasta los primeros casos antinaturales, todo se nos ocultó por mucho tiempo, pero ya era demasiado tarde, nadie más pudo salvarse. Esto aún no acaba.